Peña tuvo el estructural y agrégale la corrupción. Se lo reventaron completamente. Que el haber bajado las manos durante el gobierno del presidente López Obrador. Y del Enrique Peña Nieto. Al final se bajaron las manos, Aurelio. No estoy de acuerdo, pero, bueno, aquí ya, bueno, es yo que creo que fue el final de Peña y le entregaron una visita a México en la cual se dio una de las conferencias de prensa más patéticas que he visto, donde un presidente de Estados Unidos tomó el control de la conferencia teniendo al presidente de México en la. Comparativamente, una fortaleza respecto al pasado. Sí. Te voy a decir cuál es. Creo que es la de la legitimidad electoral. Correcto. Es una presidenta por la que votó más de la mitad de quienes fueron a votar, comparado con gobiernos anteriores que eran gobiernos de poquito más de un tercio, con aprobaciones muy por debajo en el apoyo popular. Me parece que sí es un instrumento y que sí es una fortaleza, que sí le da a la presidenta una fortaleza frente en una conversación con el mundo exterior y en este caso con Trump. La presidenta tiene un gran respaldo y creo que ese es un punto que no tuvieron ni Peña Nieto ni Calderón, por poner solo ellos dos. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver cómo uno de los periodistas que aún quedan, que alza muchísimo la voz, como es Aurelio Nuño, quedó totalmente pasmado. Denise Merker se caracteriza por ser una de las mejores periodistas que existe, de las más imparciales, donde vemos cómo duro y contundente lo empieza a desbaratar todas las mentiras de la oposición y en este caso la narrativa mal vendida del PRI. Porque es curioso, que hay que decirlo muchas veces, estos vendepatrios de la oposición como consejo no deberían de usar como consejo los partidos políticos, o más bien corrijo, a los presidentes que respaldaron. Imagínate qué debes tener en la cabeza para tratar de justificar el mal gobierno que tuvieron todos los opositores, pero principalmente Peña Nieto, que es el que trata de defender. Veremos cómo Denise Merker paso a paso lo hace pedazos, que inclusive veremos cómo se siente muy incómodo y empieza a alzar la voz Aurelio Nuño, porque cuando se quedan sin argumentos les queda eso, el gritar. Hay que decirlo igual, no insulta, no agrede como los panistas, pero sabemos que perdió la cordura porque le molestó muchísimo que le tocaran a su patrón. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. Circunstancias existen. Déjame preguntarte, si no la debilidad máxima en realidad que enfrentamos, aunque creo que todo esto pesa de forma que no sé qué tan marginal es, pero lo sustantivo que es, en realidad la debilidad máxima que le veo a México frente a Estados Unidos es la penetración del crimen organizado. Y esa no se inventó ahorita, correcto. Quizá no se combatió efectivamente, o más bien no se combatió como se debía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que tampoco se combatió como se debía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y creo que tampoco en el de Calderón. Entonces, lo que creo es que hemos tenido evidencia brutal de la penetración del crimen y ahí sí ponen a la presidenta en una situación de increíble vulnerabilidad, porque en cualquier momento le pueden, con información, básicamente ir a decirle lo que le está diciendo Trump de que en realidad el país lo manejan los narcos. No es que sea así, pero es que tiene un punto cuando sabemos que hay presidentes municipales, que hay gobernadores más o menos cómplices de la acción criminal, y creo que ese punto es el que nos dejó en esta coyuntura internacional literalmente en manos, digamos, del ogro del norte. Sin duda, y efectivamente es un problema estructural y yo estoy de acuerdo contigo, es algo que ningún gobierno ha presentado una solución, por lo menos que se encamine a que lleguemos a buen puerto. En eso estoy de acuerdo. Pero sí creo también que el haber bajado las manos durante el gobierno del presidente López Obrador. Y del Enrique Peña Nieto. Al final se bajaron las manos, Aurelio. No estoy de acuerdo, pero, bueno, aquí ya, bueno, es yo creo que fue el final de Peña y el inicio de Andrés Manuel. Bueno, todo. Lo podemos discutir. Pero quienes dijeron abrazos no balazos y tuvieron una política explícita de decir no vamos a combatir al crimen porque esto se arregla de manera distinta y donde hay una evidencia contundente, por donde lo veas, de estadísticas, de no acción de la policía, de crecimiento del control territorial del crimen organizado en distintos lugares, incluso, por ejemplo, con un fenómeno. Hay zonas en donde a lo mejor no hay mucha violencia porque domina un cártel. Sí, pero eso es pérdida total de soberanía y de independencia. Sí. Eso creció mucho más. Y eso ha puesto a la presidenta en una condición de vulnerabilidad brutal. No es que antes estuviéramos en un paraíso, no es que antes el Estado mexicano fuera más fuerte, pero sí tenía bases un poco más sólidas, tenía más capacidad fiscal y había no bien estructurada, yo estoy de acuerdo, creo que una de las principales autocríticas en esos temas tiene que ver con la seguridad, hablo por el gobierno en el que yo estuve, pero había un combate. Había una cooperación con el gobierno de Estados Unidos, había una serie de cosas que te permitían tener más control sobre la situación y tener un diálogo distinto con Estados Unidos. Y yo creo que eso es exactamente lo que está haciendo la presidenta. La presidenta está haciendo una estrategia de seguridad que no es tampoco muy distinta a la que se hizo durante nuestro gobierno y creo que durante el gobierno del presidente Calderón. Es una mejor coordinación porque tampoco han mejorado las capacidades estructurales de la seguridad, es decir, no están haciendo mucha más y mejor policía ni a nivel local ni a nivel federal, no está habiendo un trabajo estructural para mejorar
los ministerios públicos, las cárceles, etcétera. Ese trabajo de densidad del Estado, tampoco lo están haciendo. Lo que están haciendo es tener una mucho mejor coordinación, que lo hacen además, yo creo que Omar García Harfuch es un muy buen secretario, saben que conoce muy bien el tema, entonces tienen una buena coordinación y están combatiendo. Tampoco es muy distinto a lo de antes, y eso es lo que les está permitiendo salvar cara, pero la vulnerabilidad es brutal, Denise, porque 6 años de brazos caídos es brutal. Mira, me dices, están haciéndolo, tampoco es... La verdad es que hay un dato, y el dato, desde luego, se discute, pero yo lo he platicado incluso con quienes discuten el dato de la disminución de los homicidios, y me dicen, Denise, aunque le agreguemos los desaparecidos, sigue habiendo una disminución. Y recuerdo muy bien cómo se sentían, que era un elemento, en el periodo de Peña Nieto, consideraban que estarlo contando por homicidios no era un buen elemento, pero en realidad es el elemento que nos importa a todos, que es un país que se pacifica, aunque, estoy de acuerdo contigo, lo más importante es que se pacifique y que al mismo tiempo se construyan instituciones para preservar esa pacificación. Pero déjame te escucho decir en lo que se hacía. La verdad es que con todas estas críticas, algunas han sido muy duras, creo, a la presidenta en este tema de que es una banalidad, lo de la cabeza fría y el sometimiento y el entreguismo. La única prueba de cómo lo habría hecho otro gobierno la tenemos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Trump era una persona que no tenía un ápice del poder que tiene hoy, y sin embargo el gobierno de Enrique Peña Nieto se apresuró a invitar a un candidato antes de ser electo, cuando nos había insultado, y le entregaron una visita a México en la cual se dio una de las conferencias de prensa más patéticas que he visto, donde un presidente de Estados Unidos tomó el control de la conferencia teniendo al presidente de México al lado. Entonces, también como que de repente es, a ver, ¿se acuerdan de lo que hicieron? ¿Se acuerdan cómo ustedes valoraron también el riesgo y cómo se adelantaron incluso antes de que fuera presidente? Sí, pero ojo, primero, eso fue un error. Punto. No lo voy a defender, fue un error. Esa invitación a Trump, así lo creo. Y así también lo expresé en su momento. Ahora, dicho esto, esa no fue la constante. Después de eso, hubo una tensión en donde, y lo recordarás, no solamente se inició una negociación muy complicada, pero que terminó siendo bastante favorable a México, y hubo distintos momentos en donde el presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente, le dijo que no a Trump, públicamente. Lo dijo en las negociaciones, hubo varias salidas a cadena nacional, recordarás, en donde marcó una distancia clara frente a lo que se estaba haciendo. Y se pusieron límites. Eso hoy no ha sucedido, y no va a caer en la banalidad. O sea, a ver, yo estuve en un gobierno, entiendo el problema, y por eso te digo, y por eso empecé así diciendo, la crítica que se hace, la que yo hago a la presidenta, y yo por eso, si te fijas en lo que yo escribí, no estoy criticando exactamente las acciones de la presidenta, sino el contexto en donde Morena debilitó, y creo que se puso, y hoy la presidenta está en un contexto de todavía mayor debilidad, Denise, que ellos mismos lo crearon. Es que en este momento la presidenta tenga más margen, es difícil, pero te voy a decir algo. Lo que te venía diciendo anteriormente, ellos solitos fueron creando una condición de mayor debilidad en la cual no tiene prácticamente no tiene margen. Aún así, yo pienso que hay más alternativas. Yo creo que otro problema... Vamos a ir a las alternativas, pero déjame nada más preguntarte algo porque me parece interesante. Decías que... y creo que es importante, y por eso me parece importante hablarlo contigo, porque también quien no está en el gobierno creo que habla más fácilmente de estas cosas. Pero, por ejemplo, los márgenes que pudo tener Enrique Peña Nieto. Sí. Tengo muy claro un recuerdo de una entrevista que le hice al expresidente. Pero a eso le has agregado un gobierno que ha debilitado aún más al Estado mexicano. Y eso los ha dejado todavía con menos margen. Estoy de acuerdo. Y déjame hacer un contrafactual. A ver, dime. En esto mismo. ¿Qué pasaría? Vamos a pensar, vamos a imaginar, porque efectivamente los contrafactuales, bueno, ¿cuál fue el siguiente gobierno? El de Peña Nieto. Ok, claro, pocos márgenes sí, pero tuvo más. Peña Nieto fue un presidente que en muchas cosas públicamente, bueno, tú me decías es el único contrafactual cercano, es el único. Sí. En ese contrafactual cercano, el expresidente Peña Nieto en distintas ocasiones públicamente le dijo que no a Trump. Y se hicieron, y se caminó y se avanzó. Ok, hoy es un momento distinto, pero hagamos un ejercicio contrafactual sobre este mismo Trump, que es un Trump más agresivo, etcétera. Reloaded, potente. Sin hacer, simplemente si nos hubiéramos quedado en una constante. Si hoy este gobierno tuviera un poco de más capacidad fiscal, si hoy este gobierno no hubiera hecho una reforma judicial, que básicamente paralizó la confianza en este país, y este país creciera al 2%, que es el promedio que siempre ha crecido. Si no hubieran hecho lo del amparo, si no estuvieran amenazando con una reforma política que mete más tensión todavía, si no hubieran deshecho la reforma energética y este país tuviera inversiones, muchas, incluso ayudando a Estados Unidos con data centers, por ejemplo, que es parte de su carrera con China. En México prácticamente no se pueden hacer porque no hay energía, y ese es un problema que generaron ellos. Que no tuvieran que estar subsidiando a Pemex y que Pemex pudiera fortalecer un poco más al Estado mexicano, que no hubieran echado atrás una reforma educativa, que no hubieran bajado el presupuesto en ciencia y tecnología. Eso, y una cosa muy importante, no hubieran renunciado a hacer política exterior más allá de Estados Unidos. ¿Con quién tiene diálogo México? ¿En qué momento hemos visto un diálogo estratégico de México con Canadá o con la Unión Europea o con Sudamérica?
nos hemos concentrado en estar ahí y se ha desperdiciado y se ha maltratado mucho al servicio exterior, que es parte de esa capacidad del Estado. Si no hubieran hecho todo eso, no lo sabemos, pero posiblemente hubiera más alternativas y dentro de un mundo muy complicado, a lo mejor la presidenta podría tener, incluyendo, si no hubiera pasado, y eso no es culpa de ella, pero 6 años de abrazos, no balazos, y hubiera un poco de mayor control territorial y una mejor relación en la cooperación con Estados Unidos, pues a lo mejor tendrá un poco más de maniobra para no tener que responder siempre cabeza fría y voltearse para el otro lado. Yo sé que está en una situación muy difícil y creo que en ese contexto lo ha hecho bien y lo he dicho públicamente, pero no podemos dejar de ver que su gobierno, su movimiento, han dinamitado parte de las fortalezas del Estado. Que era un Estado débil, sí, por eso tiene dos respuestas, digamos, pero tampoco no podemos... ha contribuido a construirlas más que dinamitarlas que harían. Pero también ha dinamitado algunas y no podemos dejar de verlo porque es algo que le ha hecho mucho daño al país y que está teniendo una consecuencia ahí. Y simplemente decir, bueno, es que como México es muy débil y siempre lo ha sido y no tiene márgenes, pues entonces está muy bien lo que está haciendo la presidenta. No, hay que señalarlo, sí, porque totalmente. además sí tienen una responsabilidad en ello. Sin duda. Y el punto no es nada más para decir, correcto, pobre, hay que justificarlo, sino para llegar a otro punto al que quiero llegar. Pero déjame preguntarte solo una cosa. Yo le veo comparativamente una fortaleza respecto al pasado. Sí. Y te voy a decir cuál es. Creo que es la de la legitimidad electoral. Correcto. Es una presidenta por la que votó más de la mitad de quienes fueron a votar, comparado con gobiernos anteriores que eran gobiernos de poquito más de un tercio, con aprobaciones muy por debajo en el apoyo popular. Me parece que sí es un instrumento y que sí es una fortaleza, que sí le da a la presidenta una fortaleza frente en una conversación con el mundo exterior y en este caso con Trump, que sabe que no está hablando con una presidenta como en su momento empezó a burlarse de Trudeau, Trump, sabiendo que estaba muy debilitado internamente. Él sabe que la presidenta tiene un gran respaldo y creo que ese es un punto que no tuvieron ni Peña Nieto ni Calderón, por poner solo ellos dos. Bueno, es más, creo que hasta ni Andrés Manuel, en el tema del porcentaje de la población que la respalda. Pues ahí te diría dos cosas. Eso es totalmente cierto. Ahora, esa fortaleza en todo caso no la está utilizando, porque no se está apoyando en ella para plantear o siquiera plantear alguna alternativa frente a Trump. Por lo menos públicamente no sabemos que estén negociando. Segundo, siendo cierto eso, sobre todo en las relaciones de poder internacionales, si bien siempre es un factor que ayuda y apoya, no es el único. Ni siquiera es el más importante. Pero, es decir, pero te la piensas, ¿eh? Sí, pero tú puedes ser muy popular, pero pues si no puedes controlar tu territorio, si no crece tu economía, si no puedes desarrollar proyectos energéticos, si tienes destruida tu educación, si no puedes repartir medicinas, pues ¿dónde están tus márgenes? Si tienes rendida tu diplomacia, pues muy bien, qué bueno que tengas esa popularidad, te da fortaleza, pero uno, en este caso creo que tal vez no se haya utilizado tanto, no lo sabemos. Y segundo, en las relaciones internacionales importa, pero importan también esos factores. Sí, pero bueno, ojalá lo utilizara más. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Aurelio Nuño, este periodista tratando de justificar lo injustificable. Nuevamente un consejo que tienen para los opositores: no traten de venir a traer algo que conoció todo el pueblo mexicano. El expresidente López Obrador, 30 millones de votos. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 36 millones de votos. 2-1 con el superfenómeno que vendían los opositores en contra de Berta Xochitl Gálvez. Hay que decirlo. Lo único que ha hecho la Cuarta Transformación es trabajar, como deben hecho todos los políticos siempre, y que sabemos ahorita andan lloriqueando a diestra y siniestra porque no van a ganar ninguna próxima elección. Por su parte, decirlo. Aurelio, ¿con qué cara tratas de defender lo indefendible? E imagínate a Peña Nieto. Y lo entiendo. Como Alito Moreno no le da cabida, busca cualquier hueso que roer. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegó mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente en los Chayo Medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.